Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por comentar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángel, defende-nos simprel, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Debe obedecerse siempre la orden de no celebrar la misa de tradición apostólica? Es un tema de adelante la fe. Las últimas medidas tomadas por el Papa Francisco, desde el motu proprio Traditiones Custodes del 16 de julio del año 2021, a la Carta Apostólica Desiderio Desideravi del 29 de junio del año 2022, tienen por objeto lo siguiente. Primer punto. Prohibir, o al menos poner fuertes trabas a la celebración de la misa romana de tradición apostólica, declarada obligatoria en todo el mundo por San Pío V. Segundo, imponer por la fuerza la celebración de la misa nueva que promulgó Pablo VI en el año 1969. La inevitable pregunta en esta situación es la siguiente. ¿Puede la autoridad prohibir lícita, además de legalmente, una cosa buena para imponer otra ambivalente? Para responder esta pregunta, es necesario, primero, ¿cuáles son los límites de la ley? Es decir, si puede ordenar un mal o algo que promueve el error. Segundo, ¿en qué se aparta la misa nueva de 1969 de lo tradicional? Por eso, es importante estudiar, estimado oyente. Tercer punto, ¿qué es la misa tradicional? Condenada al ostracismo por Pablo VI en 1976, después de haber promulgado la misa Novus Ordo en 1969, en la práctica, el abuso de autoridad del Papa Francisco, que tenía la finalidad de prohibir la celebración de la misa romana de tradición apostólica, ya lo había comentado anteriormente, y también lo había cometido anteriormente Pablo VI cuando mandó a Monseñor Lefebvre que solo celebrase la Novus Ordo
y abandonara la tradición. Iniciamos con una serie de artículos destinados a ayudar a fieles y sacerdotes a mantenerse seguramente anclados en la práctica del bien y el rechazo del mal o del error, aunque se legalicen, entre paréntesis, pero moralmente seguiría siendo ilícitos por las leyes civiles, una vez más, entre paréntesis, como las del abor, punto y coma, to, por ejemplo, o eclesiásticas como prohibir que se celebre la misa tradicional, oficiar un rito proclive a la herejía luterana, o recibir y distribuir la comunión en la mano, con lo que se riegan por ahí pequeñas partículas de la hostia consagrada. La primera parte de este primer artículo aborda 3 ejemplos prácticos de casos efectivamente sucedidos en la historia de la Iglesia, los cuales nos ayudarán en particular a actuar con arreglo a la práctica de la Iglesia y su doctrina constante y tradicional. Luego, en la segunda parte, expondremos los motivos por los que es obligatorio resistir las órdenes ilícitas. En el segundo artículo se abordará la naturaleza de la misa romana de tradición apostólica, codificada y universalizada por el Papa San Pío V en reacción a la herejía luterana. El tercero explicará los peligros de la misa nueva de Pablo VI y, por tanto, de por qué es obligatorio rechazarla. En el cuarto, veremos en qué consiste la misa en general y qué significa exactamente el axioma: se reza como se cree. Así, si celebro un rito de regusto luterano como el Novus Ordo, la pregunta: ¿diluyó mi fe dándole un sentido protestante? Por último, en el quinto presentaremos una sinopsis del libro de Arnaldo de Silveria sobre el Novus Ordo. Inciso A. En algunos casos es obligatorio resistir a las autoridades eclesiásticas. Veamos 3 ejemplos prácticos. El primero de ellos, San Pedro y el incidente de Antioquía. Ya en el año 50 después de Cristo, en el Concilio de Jerusalén, se asistió a un caso históricamente documentado del que hablan las Sagradas Escrituras y que han comentado los padres y doctores escolásticos y los historiadores de la Iglesia. Está de hecho divinamente revelado que poco tiempo antes, hacia el año 49 después de Cristo, San Pedro actuó de manera reprensible en Antioquía y San Pablo lo censuró por ello. Este incidente reprobable, originado por San Pedro, lo encontramos divinamente revelado por San Pablo en la epístola a los Gálatas capítulo 2, versículo 11, que afirma lo siguiente: resistí cara a Cefas por ser digno de reprensión. Según la tradición patrística y escolástica, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, San Pedro pecó venialmente por debilidad, observando ceremonias legales del Antiguo Testamento, a fin de no escandalizar a los judíos convertidos al cristianismo, provocando con ello escándalo para los cristianos provenientes del paganismo. Según la divina revelación, San Pablo resistió públicamente a San Pedro, primer
papa. Por tanto, San Pedro no erró contra la fe, como sostuvieron erróneamente los antiinfabilistas durante el Concilio Vaticano I, aunque con su forma de actuar cometió un pecado venial de debilidad, a diferencia de Honorio, que pecó gravemente sin incurrir en herejía formal. Simplemente facilitó la herejía con su debilidad y negligencia. Como vemos, San Pedro pecó solo venialmente y por debilidad. Pero cuando San Pablo le plantó cara públicamente, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, tuvo la humildad de enmendarse de su error, que habría podido llevar al error de los judaizantes. No se puede negar que San Pablo se enfrentó públicamente a San Pedro, porque está divinamente revelado. Y cito, cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara, por ser digno de reprensión, en presencia de todos. De ahí que ya a partir de este primer caso, esté clara no ya la licitud, sino hasta la obligación de no obedecer órdenes ilícitas, así las de la más alta autoridad eclesiástica. Ahora analicemos el segundo punto. Nestorio niega la maternidad divina de María. Otro suceso histórico documentado y ampliamente divulgado por los historiadores de la Iglesia es el del arzobispo Nestorio, patriarca de Constantinopla, que tuvo lugar unos 300 años después del incidente de Antioquía. En su conocida obra, El año litúrgico, Dom Próspero Werenger escribe lo siguiente. El día de Navidad de 428, Nestorio, aprovechándose del inmenso concurso de fieles reunidos para festejar el parto de la Virgen Madre, pronunció desde la silla episcopal esta blasfemia. Y cito, María no ha dado a luz a Dios. Su hijo no era sino un hombre, instrumento de la divinidad. A estas palabras, un estremecimiento de horror conmovió a las multitudes. Intérpretes de la indignación general, el escolástico Eusebio, simple laico, se levantó de en medio de la concurrencia y protestó contra la impiedad. Actitud generosa que fue entonces la salvaguarda de Bizancio y le valió el elogio de los concilios y de los papas. En este segundo caso, también se hace patente la necesidad de desobedecer órdenes ilícitas, tanto en lo moral como en lo doctrinal. Tercer punto, el Papa Honorio I promueve el error. Entre los diversos ejemplos de casos semejantes en la historia de la Iglesia, destaca en tercer lugar el de Honorio I, cuando no habían transcurrido 200 años del de Nestorio. Honorio vivió en unos tiempos en que la herejía monotelita hacía estragos en la Iglesia de Oriente. Al negar que en Jesucristo había dos voluntades, los monotelitas renovaban el absurdo que Eutico había introducido en la dogmática al pretender que Jesucristo solo tenía una naturaleza, compuesta de la divina y la humana. Sergio, patriarca de Constantinopla, persuadió astutamente a Honorio I de que predicar
que el Salvador tenía dos voluntades, solo conseguía causar división entre el pueblo fiel. Accediendo a los deseos del patriarca, que coincidían con los del emperador, el Papa Honorio I prohibió hablar de las dos voluntades del Hijo de Dios hecho hombre. El sumo pontífice no se dio cuenta de que su gesto, que formal y positivamente no era herético, abría el paso a la propagación de la herejía o la promovía. Por esa razón, no había que hacer caso a esa proposición, como tampoco a la de Nestorio, que negaba la maternidad divina de María, y a la actitud práctica de San Pedro de Antioquía. Honorio no había sido positiva y formalmente hereje como Nestorio, pero fue víctima de las estratagemas de Sergio, como los había sido San Pedro de las de los judaizantes. Sergio había tenido la imprudencia y la negligencia de consentir, en vez de empeñarse en la defensa de la doctrina católica ortodoxa. Por eso, San León II condenó a Honorio más por su negligencia que por su complicidad con la heterodoxia. En el Concilio III, que fue el Concilio Ecuménico de Constantinopla, años 680 a 681, el Papa San Ágatón, años 678 a 681, condenó el 28 de marzo del año 681 a Honorio por su adhesión imprudente a la herejía, sin especificar si se trataba de herejía material o formal. Pero en el decreto de ratificación del Concilio Constantinopolitano III, San León II, años 682 a 683, especificó el 3 de julio del año 683 los límites de la condena de Honorio, que no iluminó la Iglesia apostólica con la doctrina de la tradición apostólica, sino que permitió que la Iglesia Inmaculada fuese manchada por la traición. Así pues, Honorio había incurrido en herejía material y había promovido la herejía sin ser formalmente herético. En resumidas cuentas, fue un caso muy parecido al de San Pedro de Antioquía, cuando estaba en Antioquía, si bien más grave que el de Cefas. Por otra parte, Honorio no había definido ni obligado a creer la tesis de una sola acción en Cristo, contenida en la ambigua declaración de la epístola que le había enviado Sergio. De ahí que Honorio no hubiera querido tener la asistencia de la infalibilidad en aquel acto y utilizase en cambio una forma de magisterio auténtico, pastoral y no infalible. Por eso, podía haber errado por ingenuidad y debilidad, pero sin contravenir el dogma, definido más tarde por el Concilio Vaticano I, de la infalibilidad pontificia, como sostuvieron por el contrario los protestantes en el siglo XVI y la secta de los veterocatólicos en el siglo XIX. Honorio, del mismo modo que San Pedro en Antioquía del año 49, habría favorecido por debilidad la herejía. Con ello, en efecto, pecó gravemente,
mientras que el pecado de San Pedro fue venial y por debilidad, pero no fue hereje. También, en este caso, que no empaña la infalibilidad pontificia. Está claro que si por debilidad un papa, si no reprime el error o permite que éste se propague, no habría obligación de obedecerle. Al contrario, estaríamos obligados a mantener la integridad de la fe, aún enfrentándonos con el debido respeto a un pontífice, al que no se puede obedecer en un caso particular y excepcional que podría favorecer el error, incluso sin profesarlo abierta y formalmente. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Veamos la regla general. Don Werenger formula un principio general. Atención. Y cito lo siguiente. Cuando el pastor se convierte en lobo, corresponde ante todo a la grey defenderse. Por regla general, es indudable que la doctrina desciende los prelados a los fieles y que los súbditos no deben juzgar en el terreno de la fe a sus superiores. Pero hay puntos esenciales en el tesoro de la revelación, de los que todo cristiano, por el mero hecho de ser cristiano, debe tener el necesario conocimiento y custodiar como corresponde. El principio no cambia, ya se trate de verdades que es obligatorio creer, como de normas morales que hay que cumplir. Lo mismo de moral que de dogma. Las traiciones por el estilo de las de Nestorio, las desviaciones similares a las de Honorio, o una excesiva prudencia como la de San Pedro en Antioquía, no son frecuentes en la Iglesia. Con todo, podría suceder que algunos pastores callasen excepcionalmente por algún que otro motivo en determinadas circunstancias en que la propia religión se vería afectada. En tales situaciones, los verdaderos fieles son los que derivan de su propio bautismo la inspiración que motiva su línea de conducta, no los pusilámines que con el espacioso pretexto de la sumisión a las autoridades establecidas esperan impasibles para adherirse al enemigo o para oponer a sus empresas un programa que no es un modo alguno necesario y no les corresponde. La tradición es tan valiosa que las mismas encíclicas y otros documentos del magisterio ordinario, en los que no hay intención de definir ni obligación de creer, son infalibles únicamente en las enseñanzas que están confirmadas por la tradición. Esto lo leemos en la carta de San Pío XI, Tuas Liventer, año 1863. Es decir, que por una enseñanza ininterrumpida de la doctrina, desarrollado por varios papas a lo largo de un largo espacio de tiempo. Por consiguiente, no se debe aceptar un acto del magisterio ordinario de un pontífice que no define ni obliga a creer, por ejemplo, los decretos del Concilio Vaticano II, que es pastoral y no dogmático, y contradiga las enseñanzas garantizadas por la tradición magisterial de varios papas a lo largo de un tiempo considerable. Estimado oyente, custodiemos, pues, con el máximo respeto
y el mayor desvelo, el criterio de verificación ante las novedades que surgen en la Iglesia. Si concuerdan con la tradición apostólica, están bien. Si no se ajustan a ella, antes bien, son contrarias o la menguan, no deben ser aceptadas. Eso sí, tradición no significa inmovilismo. Significa crecimiento, pero en la misma línea, en la misma dirección, el mismo sentido. Crecimiento de seres vivos que siguen siendo ellos mismos. Dicho esto, adoptemos como norma el siguiente principio. Cuando es evidente que una novedad se aparta de la doctrina tradicional, es cierto que no debe admitirse. Monseñor Antonio de Castro Meyer, que en paz descanse. En su carta pastoral Aggiornamento y Tradición, del 11 de abril del año 1971, en la diócesis de Campos, Brasil. Ahora bien, como veremos en los próximos artículos, la nueva misa de Pablo VI se diferencia de la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el sacrificio de la misa, porque se aproxima a la luterana, como expresaron por carta a Pablo VI los cardenales Alfredo Ottaviani y Antonio Bacci. En su carta explican que el Novus Ordo Missae, la nueva misa, se aleja de manera impresionante de la teología católica, cual fue formulada en el Concilio de Trento. Esto lo leemos en la carta de presentación a Pablo VI del breve examen crítico del Novus Ordo Missae. De ahí que excepcionalmente la jerarquía pueda errar, en cuyo caso es lícito resistirla públicamente. Es lícito resistirla públicamente, repito, si bien con el debido respeto a las autoridades eclesiásticas y sin caer en excesos anárquicos. Hay que seguir haciendo lo que siempre hizo la Iglesia antes de que el error y la confusión llegaran a impregnar casi totalmente el ambiente eclesiástico. Esto lo escribió San Vicente de Lérins en su Comunitorio, tomo 3, número 5. Y creer lo que la Iglesia ha enseñado siempre, universalmente y en todas partes. Quod semper, ubique et ab omnibus. El doctor Angélico enseña en varias de sus obras que en casos extremos siempre es lícito resistir públicamente una decisión pontificia, como cuando San Pablo le plantó cara a San Pedro. En el caso de que amenazara un peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos, incluso públicamente, por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, cito, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que, en el caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Francisco de Vitora escribe lo siguiente: por derecho natural, es lícito rechazar la fuerza con la fuerza.
Pero si el Papa ataca y comete violencias con tales dispensas y mandanos, porque son injurias a los demás, es lícito resistirle. No decimos con esto, afirma Cayetano, que cualquiera pueda creerse juez del Papa. No. Ni con autoridad contra él. Tampoco. Sino que debe hacerse en forma de defensa, pues cualquiera tiene derecho para oponerse a una injuria, para impedirla y para defenderse. Y por su parte, Francisco Suárez dice, si el prelado promulgase una orden contraria a las buenas costumbres, no se le debe obedecer. Si intentase hacer algo manifiestamente contrario a la justicia y al bien común, será lícito resistirlo. Si ataca por la fuerza, podrá reprimírsele por la fuerza, con la moderación propia de la legítima defensa. San Roberto Belarmino añade lo siguiente: así como es lícito resistir al pontífice que agrede el cuerpo, lícito es también al que agrede el alma o perturba el orden civil, y sobre todo al que intenta destruir la iglesia. Digo que es lícito resistirlo, desobedeciendo lo que ordena o impidiendo la ejecución de su voluntad. Ahora bien, no es lícito juzgarlo, castigarlo ni deponerlo, porque estos son actos que corresponden a un superior. Todo lo anterior pone de manifiesto que no se puede ni debe obedecer órdenes ilícitas, aunque provengan de las autoridades civiles o eclesiásticas. Aunque tampoco se debe llegar al exceso de deponer a un pontífice para elegir a otro. Por ejemplo, si un padre ordenase a su hijo robar para llevar dinero a casa, el hijo no deberá obedecer en modo alguno a su progenitor, y no por ello incumpliría el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, ya que en ese caso deshonraría a Dios al incumplir otro mandamiento, el séptimo, que Dios manda: no robarás. Es cierto que, según Tertuliano, el pecado de San Pedro fue un error de comportamiento y no de doctrina. Con todo, para San Agustín, San Pedro cometió un pecado venial de debilidad porque se preocupó más de la cuenta por no desagradar a los judíos convertidos al cristianismo. Según Santo Tomás, parece que Pedro fue culpable de un escándalo activo. Por otra, especifica el doctor Angélico que San Pedro no cometió pecado venial deliberadamente, sino por debilidad, por exceso de prudencia, no queriendo contrariar a los judíos convertidos al cristianismo. Piénsese en la actual línea pastoral. Primer punto. Con respecto a la moral, el Papa Francisco y el cardenal Walter Casper, partidario de administrar los sacramentos a pecadores obstinados que no tienen intención de enmendarse y pretenden recibir a pesar de todo los sacramentos. Estimado oyente, cualquier cristiano que haya estudiado el catecismo sabe que la ley divina no lo permite. Por tanto, debe oponerse
a dicha línea venga de donde venga. Segundo punto. Desde el punto de vista dogmático, piénsese en la novedad de la colegialidad episcopal en la encíclica Lumen Gentium, del panecumenismo, Unitatis Redintegratio y Nostra Aetate, de las dos fuentes de la revelación reducidas a una, la sola escritura, de Verbum, del pancristismo, Teil Gigardiano, Gaudium et Spes, de la libertad para las religiones falsas, Dignitates Humanae. Tercer punto. Y desde el punto de vista litúrgico, piénsese en el Novus Ordo Missae del año 1969, que se aleja de manera impresionante de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en el Concilio de Trento. Esto lo defendieron los cardenales Alfredo Ottaviani y Antonio Bacci. En su carta introductoria de presentación al Papa Pablo VI del breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Son casos en los que es lícito y obligado suspender el asentimiento a las decisiones innovadoras del magisterio pastoral y no infalibles del Concilio Vaticano II y del post-concilio.